porque, porque yo siento, ¿no?, esta cosa muy fuerte, esa necesidad, ¿no?, de dar esta charla. Y a lo mejor los voy a abrumar un poquito con respecto a algunos datos médicos, ¿no?, ya sea psicológicos, psiquiátricos o clínicos, pero me parece que entre nosotros, que somos prácticamente todos escritores, sabemos más de arte o de poesía en particular que de la locura, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar medio lento, explicando algunas cosas, y después sí nos vamos a meter en lo concreto, ¿no?, en el arte y en particular en el hecho de, en esta cosa de la poesía. Así que vamos a hablar del genio, del arte y de la locura. La única diferencia entre yo y un loco es que yo no estoy loco. Salvador Dalí. Hasta que me radiqué en Mar del Plata, y de eso hace ya más de 20 años, sabía de este tema tanto como la mayoría, o sea, muy poco, casi nada. Y tenía una visión absolutamente romántica sobre su relación con el arte. Uno de mis primeros trabajos acá fue el de encargarme de las reseñas bibliográficas para el suplemento de Arte, Cultura, y no me acuerdo qué se llamaba, el suplemento cultural del Diario de la Capital. Me hacían llegar en ese momento entre 8 y 10 libros por mes que yo tenía que leer y reseñar algunos, comentar otros. Una tarde, entre esa pila de libros, me llegaron 3 de un poeta local a quien no conocía, nunca había escuchado nombrar antes, los leí, y cosa extraña, porque cuando enviaban más de un trabajo teníamos que elegir uno para comentar, los otros 2, en este caso los otros 2 yo tenía que descartarlos. Pero tanto me impactaron, que llamé a la redacción y pedí si en lugar de hacer la reseña de uno podía hacer una nota de los 3, o sea, del conjunto. Se trataba de 3 poemarios de Jorge Lemoine, o el poeta Lemoine. Estos poemarios habían sido escritos de mediados a fines de la década de los 80. Apenas salió la nota, que fue una nota con las 3 tapas a dos carillas, el cuerpo completo del diario, empezaron las cartas, los llamados telefónicos, la casilla de mensajes estaba absolutamente siempre llena, me pasaban por debajo de la puerta corazones recortados en varios colores que decían gracias, ingeniera. Obviamente me aterroricé, y a tal punto fue que una vez Jorge se plantó bajo, como yo no lo llamaba, como él tenía estas cosas ni le respondía a los llamados, se plantó debajo del balcón de mi casa y empezó a gritar: ¡ingeniera, ingeniera!, gritaba. Yo, como buena laucha, me hice negar por la empleada. Lo había tachado, literalmente lo taché. Lo mismo que si ahora lo pusiéramos en el correo de los no deseados. Nunca nos habíamos visto, nunca nos vimos, no sé qué cara tiene, salvo por una foto que aparece en Poetas en la Red. La última vez que me llamó desesperado, que yo justo entendí el teléfono, me decía: ingeniera, ingeniera, venga por favor, haga algo, están derribando la puerta de mi casa, me viene a buscar la policía. En eso le sacan el tubo, y realmente habían venido a buscarlo, pero no era la policía, era la gente de la clínica. Fíjense qué cosa loca, él estaba internado en la García Lorca, y bueno, se había escapado y lo iban a buscar. Principios de los 90. Conocí a René Millard. Ustedes saben que se está desarrollando en forma conjunta la maratónica, la primera maratónica después de su muerte. Un poco más tarde a Demian Mazur, poeta
con pensión por problemas psíquicos, por invalidez no para trabajar. Fascinada entonces, como buena treintañera, con Artaud, me encontraba de pronto con que Mar del Plata tenía sus propios Artaud y que eran para mí temibles, con quienes era casi imposible dialogar, trabajar, tratar, y que sin embargo esos locos tenían altas dosis de talento. No sabía qué hacer. Entonces me obsesioné con el tema del arte y la salud mental. Leí, estudié, hice seminarios, trabajé después durante 10 años en la RADA, la piojera más simpática de Mar del Plata. Pero trabajé y elegí la RADA después de haber estado en otros lugares, precisamente porque es un centro de arte y salud mental. Ahí recibía en los talleres literarios, además de la gente común que venía a perfeccionar su estilo o que tenían ganas de publicar un libro, a personas con padecimiento mental, adictos y alcohólicos en recuperación. La mayoría de las veces derivados por psicólogos y psiquiatras que sabían que yo me había especializado en ese tema. Venían acompañados por sus acompañantes terapéuticos que se hacían pasar por alumnos y que de hecho escribían horribles textos. Los alumnos no sabían qué era lo que pasaba. O sea, manteníamos el anonimato de tanto de los alcohólicos, de los adictos y de los problemas con trastornos psiquiátricos. Tiempo después coordiné junto a la licenciada Karina Kroll un taller interdisciplinario, ella como psicóloga, yo como asistente de ella, un taller que se llamó Marcas, dedicado a personas con angustia y depresiones leves. Más tarde, y durante 3 años, trabajé en la clínica psiquiátrica Clara del Mar, con el taller Palabra Clara, trabajando con psicóticos, esquizofrénicos y personas que habían tenido intentos de suicidio. Ellos se encontraban en los talleres un lugar distinto, porque no eran tratados como pacientes, sino como escritores. ¿Por qué lo hice? Porque creo en el poder sanador del arte. Recuerdo el caso de un paciente, había sido profesor en la facultad de acá de Ciencias Exactas, era químico, trabajó durante muchos años y estaba enfrascado en sus cuadernos, todo el tiempo haciendo fórmulas y le daba y le daba y le daba. Él participaba en los talleres literarios, pero a tal punto se había enfrascado en sí mismo que había ideado un idioma suyo. Cuando escribíamos, parte del trabajo lo realizaban en forma normal y cada tanto aparecían frases, palabras u oraciones que eran escritas en su idioma. Había que trabajar eso de la comunicación con el otro, por orden de los psicólogos y psiquiatras que lo hacen. 6 meses recién empezó a traducir esas frases. O sea, las ponía en su idioma y entre paréntesis lo que quería decir. Y de hecho cada palabra tenía su correlación exacta y era siempre la misma. 1 año más tarde había dejado de escribir en su idioma. Sí, el arte sana, no la patología, pero sí el alma, el dolor, el aislamiento con que conviven aquellos que la padecen. Por eso en la RADA trajimos con Charlie Veneras a la Colifata en una jornada de 3 días. Todos saben, ¿no?, que la Colifata es el proyecto radial, ¿no?, que tiene una allá desde el Gorda.
para que ese mismo proyecto radial se pudiera hacer desde acá de Mar del Plata, desde la clínica neuropsiquiátrica que en ese momento se llamaba Santa Clara de Asís. Por eso mismo, por la profunda convicción que yo tengo en el arte como sanador, ya les digo, no de la patología, pero sí de esta otra cosa que sí podemos remediar, la soledad, el aislamiento, la marginación, lo llevamos, creo que 5 veces, al Café Literario de la Rada, con un enorme esfuerzo de los acompañantes terapéuticos y de los psicólogos que trabajaban en la institución, porque tenían que venir acompañados un asistente, un acompañante terapéutico o psicólogo cada 3 pacientes, y los llevábamos de a grupos de 20 o de a 30. Ahí tampoco, algunos de ustedes habrán estado en el café, tampoco comentamos nunca que eran pacientes psiquiátricos. Preguntaba al asistir a esas reuniones, ¿de dónde carajo saca Marcela esa gente tan loca? A veces se oían comentarios acerca del ambiente enrarecido del bar. Y sí, estaba enrarecido. Algunos dejaron de acompañarnos, pero no nos importó. Por la misma razón los publicamos en la avispa, porque los internos en clínicas psiquiátricas siguen estando excluidos, hoy como siglos atrás. Y hay entre ellos muchos artistas que necesitan y que merecen ser escuchados. La creación artística les da esa posibilidad. También saben que ya no trabajo en la RADA, y si se preguntan por qué, es porque mi propia salud mental se estaba resquebrajando. Pero el taller en la clínica psiquiátrica Clara del Mar sigue en manos de alguien que está más preparado que yo porque es psicólogo, pero que está salido de nuestros grupos. Salió también del grupo de la palabra y es Damián Katz. Al tener él la profesión como psicólogo y ser poeta, puede mantener no un taller coordinado por un psicólogo en el que los hacen escribir, y después se lo vuelven a dar al psicólogo para ver qué pueden sacar. No era esa la propuesta de Palabra Clara, como tampoco es ahora la propuesta de ellos. ¿Por qué? Porque donde yo encontraba, por ejemplo, un maravilloso poema surrealista, ellos, los psiquiatras y los psicólogos, veían la parte clínica, el discurso fragmentario, las imágenes demasiado voladas. Es cierto, esto le da, digamos, como un condimento especial. Muchos de ellos tienen, o la mayoría, carecen de lo que se llama poder de abstracción simbólica. Cuando dicen el cielo se está incendiando, nosotros lo podemos ver como metáfora de atardecer. Dice, el cielo está rojo. Cuando un esquizofrénico escribe el cielo se está incendiando, el cielo se está incendiando. A nosotros no nos interesaba. A mí sigue sin interesarme eso. Si el texto es bueno, si ese paciente tiene talento, hay que rescatar el talento afuera, o por encima, o por abajo, o por un boquete, detrás de la muralla que los separa del resto de la sociedad. En esta charla yo quiero charlar sobre lo que aprendí, no de ellos, sino con ellos, a quienes Diana Velesi, despacito nos vamos a ir metiendo en esto también de los escritores, llama los tachados de la sociedad. Por eso usé antes ese término. Y Galeano, los ninguneados. Esto es para mí un compromiso. Creo profundamente en algo que escribió César Vallejo. Y cito: un hombre pasa con un par al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de la axila, mátalo. ¿Con qué valor voy a hablar del psicoanálisis? Ahora entremos en el tema. La esencia del hombre es preguntar. Y una de las cosas que se ha preguntado siempre es por qué hace arte
y si existe alguna relación entre el arte y la salud mental. ¿Son los artistas sujetos psíquicamente desequilibrados? ¿Son los enfermos mentales artistas incomprendidos? ¿Es el arte un remedio terapéutico? Por el contrario, mejora la expresión artística. En definitiva ¿está loco porque escribe o escribe porque está loco? ¿Hasta dónde llega el mito? ¿Y qué pretende el arte? ¿Por qué esa fascinación con la locura? ¿Será acaso que, me pregunto si es la locura del artista o es la magia del objeto creado lo que arranca el aplauso de la gente? ¿Qué quieren los amantes del arte? ¿Gozar ante ese objeto que les abruma por su conocimiento del mundo? ¿O algo raro sienten ante la humillación de ese artista que tiene un padecimiento mental? Vamos a ver algunas definiciones y a relacionarlas con esto de la poesía, porque al fin y al cabo de poetas y de locos todos tenemos un poco, dice el dicho. Así que vamos primero a la parte de la locura, y ya les vuelvo a repetir, a lo mejor los voy a abrumar un cachito con este pedazo de enfermedad del cuerpo que se manifestaba en el alma, o una posesión del alma por algún espíritu diabólico. Para la Grecia clásica y también después para Roma, el poeta, y ahora lo vamos a relacionar con el loco, era aquel capaz de expresar la voz del pueblo, capaz de decir lo que los demás no se animaban a decir, aquel que de algún modo representaba una especie de conciencia popular, pero que no estaba contaminada por los efectos del poder y por lo tanto los transgredía. Ustedes van a decir, decís eso, pero Platón expulsó a los poetas de la República. Pero cuidado, porque esta es la frase que pasó a la historia. En realidad, a los poetas que Platón expulsó fue a los imitativos, a los que, o sea, no aquellos inspirados, sino los que contaban las hazañas de Grecia, los que hacían todo un raconto histórico de la cosa, y por ahí hacían decir a sus personajes, un poquito obviamente condimentado, cosas que realmente habían dicho, pero no aquellos poetas inspirados, y la inspiración, desde que el mundo es mundo, viene de los dioses. Ahora, veamos una cosita. Fíjate porque perdí donde andaba. Para ellos, los poetas, para los griegos, ¿no?, llamaban a los poetas enfermos divinos, y los locos y los poetas eran aquellos que podían comunicarse con los dioses. A lo mejor no están tan errados, porque después San Agustín lo va a reafirmar. Sí. Y dice que cuando Dios quiere hablar, acá estoy citando, cuando Dios quiere comunicar, cuando Dios quiere hablar al corazón del hombre, debe hacerlo con el lenguaje de la sinrazón. ¿No es este el lenguaje de la sinrazón, el lenguaje de ese arte que llamamos inspirado? El sentido de la locura cambió. La locura empezó a significar insanía, y se la vinculó directamente con el concepto de enfermedad. La locura en esa época, piensen, en la Edad Media, era vista como un infierno terrenal. Y el cristianismo la tomó como un modo de expiar las culpas o un castigo. Recién en la Edad Moderna, o sea, a partir del siglo XV hasta el XVIII, cuando se establecen las bases para empezar a separarlos de la sociedad. Se los estigmatiza, se los persigue y se los internan, no en aquel momento en clínicas, pero sí en cárceles. En 1511, sin embargo, ahí empezando la Edad Moderna, Erasmo de Rotterdam publica el Elogio de la Locura, y es el primero en mostrarla de otra manera, como una sátira contra la cultura y la sociedad de la época. Para Erasmo, la
entre comillas, señora locura, era la estupidez que afecta a todos los seres humanos, excepto a los más simples, y que se daba por igual en todas las capas sociales. Siempre está presente, según Erasmo, en la vida humana. A fines de la edad moderna, nos ubicamos ya en el siglo XVIII, sí hay eminentes reformistas que introducen el tratamiento médico en lugar de tratamientos crueles como los que había en esa época. Y mucho después, en un siglo, tiene que pasar antes de que Freud introduzca el concepto de inconsciente, borre por primera vez las fronteras entre el individuo sano y el individuo enfermo. Y toda esta cuestión de los sueños. Cortázar, ¿no? Volvamos a lo literario, en Rayuela, le hace decir, no me acuerdo, creo que a Morelli, ciertas estructuras soñadas serían formas corrientes de locura si continuaran en la vigilia. Soñando, ¿no? Le hace decir Cortázar, creo que a Morelli, nos es dado ejercitar gratis nuestra aptitud para la locura, pero sospechamos que toda locura es un sueño que se fija. Sabiduría popular, : es un pobre loco, un soñador. Ahora bien, soñar, ustedes me van a decir que es un acto individual. Y Foucault dice que la locura no es, o dijo, ¿no? Que no era un acto individual, producto de lo social, sino un fenómeno social en sí mismo. Y que era respuesta de toda la incoherencia y la contradicción que se daba en la vida de cada uno y de la sociedad toda. Entonces, si es social, todos estamos implicados, ya sea como víctimas o como victimarios. ¿Estamos todos locos? Vamos a ver. El término salud mental se define bienestar, por el bienestar y la aceptación, la capacidad para relacionarse y comportarse sin invadir los derechos de los demás. En definitiva, se trata de estar bien adaptado y no mandarse ningún moco. Pero según Elías Neumann, los locos se cayeron del árbol del contrato social. Como ya les dije, ¿qué se llama? Me parece que somos unos cuantos los que nos hemos caído. Según una estimación aceptada, el 10% de la población, es un porcentaje enorme, tiene al menos una vez en su vida problemas de salud mental lo suficientemente graves como para requerir cuidados médicos y hospitalización. Ansiedad y otro tipo de trastornos emocionales que provienen de cosas que no tienen que ver con desórdenes neurológicos: la pobreza, el desempleo, la discriminación por cuestiones de raza, de sexo, de clase social, de edad, de deficiencias físicas, mentales. Y si bien el tratamiento de la enfermedad mental ha cambiado drásticamente las últimas décadas, muchas veces el comportamiento de algunos pacientes se debe más a la marginación que a la enfermedad. Yo he visto casos de gente, de pacientes que se deprimían aún más por no tener nada que hacer en la institución. Dice, lo peor acá es ver pasar las horas. Cuando la clínica Clara de Asís en aquel momento, Clara del Mar ahora, incorpora toda esta cuestión de los talleres de plástica, los talleres literarios, las radios, las salidas, muchos de esos enfermos, y teníamos reuniones interdisciplinarias una vez cada 15 días, fue enorme la mejoría que después mostraron en las historias clínicas y que compartieron con nosotros los psicólogos y los psiquiatras. Una parte de esta marginación
se debe al hecho de, como dije antes, tacharlos o mandarlos al correo no deseado. Según Foucault, el poder de la dominación sobre los enfermos mentales produce un saber acerca de la locura, pero ese saber aún hoy necesita ciertas técnicas que implican con sutileza un enmascaramiento del poder. En la clínica Clara del Mar estaba la famosa habitación número 6. Cuando había algún brotado, había que ponerlo en esa habitación realmente totalmente acolchada, preciosa, pintada con colores muy cálidos. Pero el que jodía mucho, también iba a las 6. Y esto ya lo había dicho Artaud en la carta a los directores de hospitales, permítanme leerles un pedacito. Se sabe, nunca se sabrá lo suficiente que los asilos, lejos de ser asilos, son cárceles horrendas donde los recluidos proveen mano de obra gratuita y cómoda y donde la brutalidad es norma. Esto ya no pasa, pero en aquella época pasaba. Ustedes toleran todo esto. El hospicio de alienados, bajo el amparo de la ciencia y de la justicia, es comparable a los cuarteles, a las cárceles y a los penales. No podemos admitir que se impida el libre desenvolvimiento de un delirio tan legítimo y lógico como cualquier otra serie de ideas y de actos humanos. Los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social, y en nombre de esa individualidad, que es patrimonio del hombre, reclamamos libertad. Es más o menos lo que, bueno, déjame entender. Sin insistir en el carácter verdaderamente genial de las manifestaciones de ciertos locos, afirmamos que la legitimidad absoluta de nuestra concepción de la realidad. Es por lo mismo que Demian Mazur está hoy trabajando en el proyecto de desmanicomialización. Demian es un loco de miércoles, pero bueno, más o menos anda peleando por la misma cosa. Freud en cierta forma liberó al enfermo de existir dentro del asilo. Son muy interesantes. A ver, vos sabrás, Carlos, cómo se llama el psiquiatra de San Luis que está con el proceso de desmanicomialización. No te podría decir ese dato. Bueno, pero hay un proyecto muy interesante, han sacado en el último año más de 50 enfermos mentales de los asilos, de la clínica psiquiátrica, y los están incorporando a la sociedad. Lo cual implica un enorme grado de compromiso, ¿no? De la familia de los asilos. ¿Tú dices San Luis? Sí, en San Luis, en San Luis. Pero el Alzheimer, de tanta, digamos, de estar tanto tiempo. Hoy las internaciones son muy cortas, pasa el brote y se trata de mandarlos de nuevo a su casa y que la familia y los amigos se hagan cargo. Pero sin embargo no los liberó de lo que tiene en esencial esa existencia, es la dependencia con el terapeuta. Esa sigue siendo muy fuerte. Bueno, pero pasemos un cachito y vamos a ver qué escribieron sobre esto los escritores, especialmente los poetas, ¿no? Porque nos vamos a ir acercando despacito. Por ejemplo, André Breton, allá por 1924, en el primer manifiesto surrealista, dijo: los locos son las víctimas individuales de la dictadura social. Todos sabemos que los locos son internados de acuerdo a un reducido número de actos jurídicamente reprochables y que en ausencia de esos actos su libertad no se cercenaría. Los locos son víctimas de su imaginación. Esta les induce a quebrantar ciertas reglas, pero su imaginación les proporciona también grandes consuelos. Gozan de su delirio, lo suficiente como para soportar que tan solo tenga validez para ellos. Pero en realidad, las alucinaciones, las visiones, no son una fuente de placer. Me pasaría la vida entera, decía Breton, dedicado a provocar las confidencias de los locos. Son gente de escrupulosa honradez. Para poder descubrir América, Colón tuvo que iniciar su viaje en compañía de locos, y ahora podéis ver que aquella locura dio frutos reales y duraderos. Esto concuerda con una frase de Mark Twain que dice: un hombre con una idea nueva puede ser considerado loco, pero solo hasta que la idea triunfe.
pasar a la parte del arte, que es la que tal vez más nos interesa, para sacar algunas conclusiones de casos concretos. Lo primero que tenemos que tener en claro es que existen dos tipos de arte. Un arte apolíneo, aquel en donde reinan el orden, el cambio, el no cambio, la perfección, derivado del dios Apolo, y un arte dionisíaco, el que viene del dios Dionisio y que se lo ha definido como un arte crispado. Algo se crispa cuando quiere, se crispa es una reacción, ¿no?, del cuerpo para arrancarse de forma violenta algo que molesta. Este arte, el dionisíaco, el arte crispado, es el que se asocia a los desórdenes mentales. Cuando hablamos de genio, arte y locura, el primer nombre que nos viene a la cabeza no es el de un poeta, sino el de Van Gogh. Van Gogh, Dalí. Para Van Gogh, todos los fenómenos visibles, los pintara o los dibujara, parecían dotados de una vitalidad física y espiritual. Uno está, me acuerdo cuando estuve el año pasado en el Museo de Van Gogh en Europa, los cuadros se te vienen encima, se te meten en la piel. Uno va recorriendo el museo y realmente le dan ganas de llorar. Podemos decir que, yo sentía y creo firmemente que Van Gogh hacía vivir las imágenes de las cosas, más que las cosas en sí. Hacía vivir las imágenes de las cosas. Artaud hizo lo mismo pero con las palabras. Van Gogh se asemeja a Artaud por aspirar, por sobre todas las cosas, a una condición más digna del hombre, y denunciarlo fue lo que lo llevó a la reclusión. ¿Qué se entiende por un auténtico alienado?, le preguntaron una vez a Artaud. Es un hombre que prefiere volverse loco en el sentido social de la palabra del humano. Por esa razón, la sociedad amordaza en los asilos a todos aquellos de los que quiere protegerse, por haber rehusado convertirse en cómplices de ciertas inmensas porquerías. Pues un alienado es en realidad un hombre al que la sociedad se niega a escuchar y al que quiere impedir que exprese determinadas verdades que son realmente insoportables. Es debido a esta necesidad abrumadora de expresión que el artista alienado es incapaz de renunciar a su mundo interior y como un Quijote sale a batallar el mundo exterior, que está afuera. Y esto, estoy absolutamente segura, que es lo que dio pie para que un malentendido y absolutamente anacrónico romanticismo abriera la puerta para que todas las características que se encuentran en las enfermedades mentales fueran vistas como un motor para el arte y la escritura, que es a donde en definitiva después de esta charla quiero llegar. Sucede que en toda creación hay, por un lado, el sujeto creador, por otro lado, el objeto que tiene que ser representado. Para obtener la obra de arte, ambos, lo que quiero representar y el sujeto que va a representarlo, tienen que enfrentarse y de cierta manera destruirse. Solo así aparece la obra. Y la obra es más que lo que quiero pintar o sobre lo que quiero escribir, y es más que yo. Los dos conforman eso que es la obra de arte. Ahora bien, este proceso se logra y voy a tener una obra de arte si el sujeto ha podido expresarse manteniendo su dominio y su control. Porque en última instancia, una obra de arte, y no cualquier escrito y cualquier dibujito, sino una obra de arte, se hace con el fin de comunicar, de influir sobre el otro, sea lector o sea espectador, y provocar en él un cambio de actitud.
empieza a escribir para otro. Todos hacemos catarsis, en nuestro caso escribiendo, otros lo harán pintando, otros lo harán haciendo música. Pero nos vamos a transformar en artistas plásticos, en escritores o en músicos, cuando queramos influir de alguna manera. Cuando nos demos cuenta que la catarsis, el cambio, la emoción, la tiene que sentir el otro. Yo ya la sentí en el momento de escribirla, de pintarla o de crear esa composición musical. Ahora, ¿qué pasa? Y esto sí lo aprendí en la clínica. El enfermo mental en crisis aguda va a hacer catarsis, pero no hay intención de producir un cambio en el otro. Entre ellos, en los talleres, sobre lo que más se trabajaba, era que el otro pudiera escuchar. Les interesaba lo que ellos hacían, pero no les interesaba ni que los escucharan, ni escuchar al otro, absolutamente nada. O sea, no hay intención de que el otro sienta la emoción que tiene que producir la obra en sí. Una obra de arte tiene que producir una emoción estética. Pero el loco siente emoción al hacerlo. Claro, hace catarsis, pero no olvida que la catarsis, cuando vos querés producir una obra de arte, la tiene que hacer el otro. Si no estás escribiendo para vos, estás pintando para vos, estás sintiendo para vos. Y acá no importa sobre qué nosotros estemos escribiendo en nuestro caso. Yo puedo escribir sobre una manzana, sobre un desgarro amoroso, o sobre un chico que se muere en la calle por desnutrición, o sobre un sepelio. Yo sentí una determinada emoción que me hizo escribir sobre la manzana, sobre el sepelio, sobre el problema con mi amante. Pero ¿cuándo hay una obra? Cuando vos sentís algo con eso que yo escribí. Si no, es al pedo. Entonces, el enfermo mental siente. De última, lo que quiere cambiar es la realidad de sí mismo. Por eso se crispa. Y por eso su arte es crispado. Por eso después se confunde y se cree que todo arte dionisíaco es el que produce un enfermo mental. Y un enfermo mental puede crisparse y no producir ningún tipo de arte. Ahora vamos un poquitito más adentro en algunas cosas técnicas de la salud mental. Los estudios demuestran que las personas que padecen manía o depresión tienen una mayor predisposición a realizar trabajos creativos. Eso está. Decir que la obra de Shelley, de Keats, de Horler, de Byron, de Van Gogh, de Schumann, no se debe a los favores de Apolo o de Dionisio, sino a un desequilibrio mental, me parece un disparate. Miriam López Blanco dice que es quitarle encanto a la historia, pero así lo asegura una decena de trabajos publicados en los últimos 20 años en una cantidad de revistas psiquiátricas, de las más prestigiosas realmente, ¿no? Pero se me acaba de ocurrir, con respecto a eso que vos decís, ante la manía o depresión se tiene más inspiración, como que está más dispuesto a escribir. Ahí vamos a ir un cachitito. En los periodos maníacos hay una enorme producción. No, porque entonces... Los maníacos depresivos no hacen un cuerno, no pueden. Pero vamos a ir a ese punto un cachitito más adelante. La relación entre la creatividad y la locura no es algo nuevo. Miguel Ángel la padeció, Da Vinci la padeció, y ustedes me van a decir, uy, estos eran genios. Bipolares. Dan los estudios hoy. Pero el bipolar, el esquizofrénico, lo mismo que los que sufren depresión, espinocha, o los estados maníacos depresivos, ahora se los llaman bipolares a ellos. No tienen por qué serlo. Pero hay algo que llama poderosamente la atención. Según un artículo de Kay Jamison, psicóloga de la Universidad de California y publicado en el Scientific American, la mayoría de los artistas que han pasado a la historia, sin embargo, sufrió alguna de las dos enfermedades principales, la depresión o el trastorno bipolar, o sea, los maníacos depresivos. De eso ya no se usa más esta palabra porque es media discriminatoria, ahora se los llama bipolares. Nancy Anderson
de la Universidad de Iowa, realizó el primer estudio con criterios absolutamente de diagnóstico, entonces a nosotros nos viene bastante bien. Entrevistó a un grupo de artistas y se los comparó con un grupo de control. De ese estudio, y acá empezamos a temblar, resultó que el 67% de los escritores había estado en algún tratamiento psiquiátrico con anterioridad. El 40% eran alcohólicos o tenían otras adicciones. 10 años después, otro grupo de, ya no de artistas en general, sino de escritores exclusivamente, y encuentra que de esos escritores, el 38% había estado en tratamiento por trastornos de depresión, que eran los que más problemas psiquiátricos habían tenido, y muy especialmente los poetas. Surgieron algunas cositas que, bueno, vamos a seguir alarmándonos. Los enfermos emocionales eran más creativos que las personas equilibradas, y aquellas y las personas que, no siendo artistas, pero sí que tenían trabajos creativos, tenían mayor riesgo de sufrir de desequilibrio mental y mayores tasas de alcoholismo, de consumo de drogas, de depresión, de ansiedad, de psicosis. Esto los habían comparado con médicos, con científicos, con hombres de negocios, con militares, que eran los que conformaban el grupo de control. Otros muestran que las tasas de suicidio y los trastornos mentales es entre 2 y 3 veces mayor entre los escritores y los artistas que entre, digamos, los que desempeñaban otros cargos, ¿no?, en la vida pública. Y la propensión al suicidio, 18 veces mayor que en los no artistas. La psicosis maníaco-depresiva es hasta un 30 veces mayor en los artistas que en los no artistas. Y la tasa de internación, 20 veces mayor en los segundos. Andamos caminando por ahí por el fin. Que haya ciertas biografías de escritores que tienden a la subjetividad y que den vuelta a la cosa y que refuercen la idea de esta correlación, pero positiva. El romanticismo nos lo lleva a decir que es una correlación positiva. En realidad no es nada positiva. La relación existe, pero ¿por qué el trastorno mental va a generar arte? Es todo lo contrario. En realidad, la psicosis maníaco-depresiva o el trastorno bipolar y el proceso creador comparten ciertos rasgos, pero no necesariamente positivos o que impulsen la creación artística. Pero, por ejemplo, en general los que sufren este tipo de trastornos pueden funcionar bien con pocas horas de sueño. Se sabe que los escritores son, en general, salvo... No, yo me encuentro a mí, no sé si alguien me acompaña. ¿Quién escribe de mañana? En general casi todos escriben de noche. Entonces es algo bueno, que te permite estar más horas despierta. La concentración en el momento de trabajar, sobre todo en las etapas de manía, es muy, muy intensa. Su actitud es intrépida. La capacidad para experimentar y expresar emociones profundas es muy marcada, y eso puede derivar en la búsqueda continua de cosas nuevas, en la originalidad. Pero repitamos, esto no engendra un artista. Y siempre la enfermedad mental es devastadora para el que la sufre. Pero eso que vos acabas de decir, estar en estado de... Ansiedad, porque es una española, así que debe ser Fides, no sé. Es una escritora española, una novelista. Dice, la poesía es locura no diagnosticada. Así que vos escribiendo, te viene el fenómeno. Bien, entonces vamos a analizar ahora otros trastornos. De todas, la esquizofrenia es la más invalidante, pero las que llaman no sé si es un término muy bien, a ver, doc, esquizotipias. Ahí tenés una psiquiatra preguntando. ¿Esquizotipias? ¿Es correcto el término? Sí, sí, porque no llegan a la esquizofrenia. O sea, la enfermedad
no es la enfermedad, sino la tendencia, ¿no?, a padecerla. Como en el caso de Dalí. Entonces, con esquizotipias, o sea, no esquizofrenia declarada y grave, se pueden adaptar y combinar el talento con esa originalidad voluptuosa sin demasiados conflictos. La obra era muy loca, él tenía sus aspectos muy locos, pero mal que mal llevaba una vida más o menos aceptable. En el caso particular de los bipolares, como, y acá voy a encontrar una definición, déjenme ver de quién es, de Hanson, dice: como la depresión es una visión del mundo a través de un cristal oscuro y la manía lo es a través de un caleidoscopio, a menudo brillante pero fragmentario, entonces me pareció fantástica, ¿no?, la definición. Una manía leve va a ser un periodo altamente energético, con una visión y una creación de imágenes muy caleidoscópica. Y en cambio, el periodo en el cual están sumidos en la depresión, aquel en el que se repliegan y realmente no pueden crear. Sabíamos que cuando teníamos un paciente con depresión no había forma de arrastrarlo a ningún tipo de... para evitar este tipo de altibajos, generalmente allá se los medicaba con litio. Bastante, o a veces con anticonvulsivos, y mejoraba mucho su estado y esos picos, pero la capacidad de percepción disminuía notablemente. Lo mismo que la capacidad creadora. Algunos talleristas que traían, o sea, en el momento de producir sacaban unos cuentazos, unos poemas increíbles, y de pronto se mandaban textos que parecían, ¿no?, de la escuela primaria. Y entonces, por el total desparpajo de no ser del palo, o sea, de no ser una profesional, y decía: ¿qué le diste? Yo quería que sacara buenos textos, y otra vez le metieron litio. Pero bueno, nos perdonaban algunas cosas. Es como que es al revés del que se droga para escribir, que hubo muchos casos en la literatura, o en los cantantes, o sea... ¿Estuviste alguna vez absolutamente en pedo? Todo aquello relacionado con las experiencias inusuales de conciencia. Un cachito de alcohol, un cachito de... incluso alguna psicosis. Pero siempre y cuando uno pueda hacer la vuelta, pueda rememorarlas y transcribirlas. Cosa que no siempre sucede. En algunos episodios psicóticos se puede. Cuando tenés alucinaciones por esquizofrenia declarada, nada, lo que pasó, pasó, o sea, aunque no haya pasado. Vamos a la creatividad. Esta función está asociada con la originalidad, la tendencia a encontrar relaciones nuevas entre las cosas, el surgimiento de ideas, imágenes y sonidos que son activamente perseguidos por la mente del creador, que trata de darle forma al caos. Muchas de esas imágenes, esos sonidos, vienen de las alucinaciones, ya sean visuales, auditivas, esos rocas, ¿no?, que se mandan. El desarrollo del famoso pensamiento lateral. Todos los que tenemos más de 40 años tenemos que comprarnos un librito de pensamiento lateral para ver cómo resolvemos de forma original o creativa estas cosas que los muy racionales y las personas instruidas, donde ellos se atascan. Eso es muy lindo verlo en los chicos, ¿no? Vos tirás algo de pensamiento lateral en un curso, ¿no? Me gusta mucho ir a las escuelas, y los que tienen la respuesta correcta siempre son los que tienen, vías de asociación libre. Sí, ¿cómo se llaman los chicos con TGD? Los autistas. Sí, todos esos. O sea, el peor alumno, el que reprobaba o lo sentaban adelante, bueno, ese lo saca. El buen alumno se queda pagado. También el TDAH, porque son muy inteligentes. Lo que pasa es que responden a muchos estímulos al mismo tiempo. Y por eso es que tienen déficit atencional. ¿La gente TDAH?
trastorno de déficit atencional e hiperactividad, pero que se ha visto que los bipolares han tenido antecedentes de TDAH en su infancia, o sea que... Sí, tal cual. Generalmente la creatividad también se asocia con la intuición, con la comprensión súbita, o sea, ese eureka, uno no sabe de dónde salió, pero vino. La curiosidad es insaciable, los intereses son variados, pero muchas veces por picoteo, y mucho más por picoteo cuando hay algún desorden mental. Un propósito de expresión abrumador. Si alguno de ustedes tiene la experiencia de ir a trabajar a una clínica, preparen la oreja. Tendencia a la desobediencia, a la transgresión, esos son los creadores. Y si nos pasamos un poquito de la raya, entonces ya no entramos en los cánones de lo que se llama salud mental, como, ¿se acuerdan? Como bienestar, capacidad de adaptación. Y entonces la diferencia entre el creativo y el loco, ¡pic!, se empieza a cortar. El talento creador se da a pesar de y nunca gracias a. Entonces ustedes me van a preguntar por qué la lista de los poetas y de los escritores famosos con trastornos mentales es tan larga. Balzac, Faulkner, Gorky, Graham Greene, Hemingway, Hermann Hesse, Ibsen, Henry James, Mark Twain, Dickens, Shelley, Stevenson, Tolstoy, Whitman, Dylan Thomas, Pushkin, Ezra Pound, Poe, Silvia Plata, Bess, Mayakovsky, Keats, Victor Hugo, Fickman, Pizarnik, Quiroga, Kafka, ¿sigo? Eliot, Dickinson, Lord Byron, Baudelaire, Artaud, Émile Zola, Virginia Woolf, Tennessee Williams, Tolstoy, Stevenson, ¿sigo? ¿Y Dickens por qué? En ningún momento estuvo loco, dicen. ¿Qué? Dickens en ningún momento estuvo loco. Yo tampoco estoy loca, pero el psiquiatra no piensa eso. Sigamos con los interrogantes. ¿Y qué hubiera pasado con estas obras? ¿Qué habría pasado si las obras de estos hombres y mujeres se hubieran perdido? Que se hubieran descartado como productos de un enfermo mental. ¿Por qué nos preguntábamos hace un rato? Kafka también está en el grupo. Sí, hay unas cosas diferentes. ¿Por qué? Porque había muerto justo, no sé si conocen la historia, si no, no la cuento. Cuando nace Van Gogh, es producto de un embarazo que se da en una época. Los padres eran, no me acuerdo, de una rama recontra fundamentalista, habían tenido un primer Vincent Van Gogh, que muere al año y algo, una cosita así. No podían, por el duelo, tener relaciones sexuales, no sé durante cuánto tiempo. En ese periodo nace nuestro Vincent Van Gogh. Siempre recluido porque era fruto del pecado. ¿Y dónde estaba enterradito? Y encima le ponen el mismo nombre que el hermanito muerto. ¿Y dónde estaba enterrado el primer Vincent Van Gogh? En el umbral de la puerta de la casa. Entonces, nuestro Vincent vivió pasando todo el día todas las tardes, todas las noches, pisando al hermanito y jugando a la pelota. ¿Y cómo no vas a quedar loco? ¿Cómo no vas a pintar 42 autorretratos? Para buscar su propia identidad. Dicen que era tan pobre Vincent Van Gogh que no tenía para pagar un modelo. Mentira. O sea, por ahí era pobre. Pero el tipo en realidad necesitaba saber quién era. Si a los 6 años lo meten en el colegio pupilo y se lo sacan de encima. Y después tiene un montón de hermanitos aceptados. ¿Cómo no va a quedar loco? Bueno, pero eso ya es meternos... yo por eso me lo escribí, porque si no, de acá me sacan a las 2 de la mañana. Estamos hablando de... Escribía mucho con tu hermano Teo. Teo, sí. Él era el único que lo quería, Que lo apoyó. que murió loco también. Como vamos a morir todos. Decía, ¿qué hubiera pasado con estas obras? Si alguien no hubiera rescatado. ¿Por qué? Venimos de la maratónica de poesía, de la maratónica que es organizada por la Fundación de Poetas René Villar. ¿Por qué Mar del Plata perdió las obras de René Villar? Y yo aprovecho acá para pasar el chivo. Susana Rosa, su pareja, su última pareja, compiló
El canto de la mujerosa, Idris, creo que algún otro más, o sea, del 2000 hasta que murió. Pero todo del 2000 para atrás se perdió. Porque cuando muere René, a las 2 horas la familia se lo lleva, vino 2 días antes de su muerte, se lo lleva, y cuando Susana Rosas va a pedir los originales, de hecho yo también mandé, me comunicaba con el celular, con la hermana y con la tía, los únicos parientes, decían que no iban a la casa, no, que no iban a la casa. Cuando Susana Rosas consigue llegar a la casa, habían donado su biblioteca a la Sociedad de Fomento, y los originales los habían destruido. Porque lo avergonzaban. Realmente la familia se sentía avergonzada. Lo que tengan, un papelito, esos señaladores, los posavasos, seguimos con Susana Rosas tratando de recuperar la obra de nuestro arto local. Bueno, volvemos. ¿Qué habría pasado? No con las obras. Si la sociedad hubiera estado atenta a los preanuncios de suicidio de Alfonsina Storni, de Alejandra Pizarnik, de Virginia Woolf, y en el caso de Villar, durante los últimos meses de vida, ¿a quién queríamos o a quién pretendíamos salvar? ¿Al hombre o al poeta? Cuando lo encontramos nos dio desesperación a todos. Recuérdense, al hombre. Por eso, bueno, ubicar a estos, ubicar a aquellos, llevarlo a internar. ¿Por qué no lo hicimos antes? No quería internarse, no lo dejaba. Había algo que decía él que no lo iban Cristina, a dejar, no me sé. pregunto mucho antes. Porque no había... Era recontra pintoresco, Cris, verlo pasear por las calles absolutamente borracho y vestido como en la guerra de la secesión. Un carácter tan... Sí, irascible, era muy irascible. Irascible que no quería, que no toleraba. Pero ¿por ¿Con qué qué no se no encontraba? trabajaba? Pregunto nomás. ¿Qué es que no porque trabajaba? lo primero que uno piensa cuando una persona muere de inanición, amén de su enfermedad, uno No fue por no de- trabajar, ya estaba con depresión. La cosa, a donde quiero llegar, en este caso en particular para poder pasar a Fishman, es que en el caso de Villar, como también anteriormente Fishman, pues la poesía y la vida estaban absolutamente ligadas. No se podía salvar al poeta si no se salvaba al hombre, pero no se podía salvar al hombre si no se podía salvar al poeta. Entonces, ahora sí, o sea, porque esto es un ganchito para entrar en esto. Juan Jacobo Bajarlilla, que fue el poeta y presidente de la SADE Central, dijo: un poeta es un ser extraño, su nacimiento es una maldición, él vive desdoblado, asumiendo 2 sujetos simultáneos, en uno de los cuales se despersonaliza. Este poeta es rechazado por la sociedad porque se atreve a denunciar sus bajezas y, consciente de ello, vive simulando y vive 2 vidas. Yo creo que ese es el caso de la mayoría de nosotros. Somos mamá, ingeniera, médico, contador y además artista. Podemos mantener una pata de cada lado de la grieta, pero el artista enfermo mental no puede. Todos los creadores con padecimiento mental han sido incapaces de renunciar a esa libertad total. La vida, como se las ofrecía la sociedad, para ellos carecía de sentido. La locura representó para ellos, entonces, una ruptura total y definitiva. Tuvieron que apartarse de las normas, de las convenciones, morirse pobres. Como no soportaban la realidad, lo único que hicieron fue sumergirse en su fuero interno. Su locura. Este apartarse, para ellos, y como afirmó Fishman, era el único acto de sinceridad posible. La quisieron hacer visible y compartirla
con el afuera. Artaud fue uno de ellos. Por ejemplo, él creó el teatro de la crueldad. ¿Ustedes recuerdan ese teatro de la crueldad en el cual prácticamente no había palabra hablada, el montaje escénico era mínimo, había ruidos extraños, sonidos, contorsiones, no se entendía, pero Artaud pretendía que se sintiera algo. Pretendían que el espectador, con los sentidos desorientados, se viera forzado a enfrentarse a su fuero interno, pero tal cual como ellos vivían ese fuero interno, ¿no? Que se vieran frente a frente con su ser esencial. Para Artaud la vida, lo mismo que el arte, era un incendiarse de preguntas, y quería hacer un libro, o un arte en general, que los trastornara, que trastornara a los hombres, que los condujera hasta donde ellos no habían llegado jamás, para mostrarles la fragilidad del alma y de sus pensamientos. En Van Gogh, El suicidado de la sociedad, un libro de Artaud, dice que el genio, es decir, el impulso para alcanzar el nivel más alto de realización, existe latente en todo hombre. Aquel que se decide abiertamente a alcanzar ese nivel debe afrontar la hostilidad de la sociedad. El destino del loco y del genio son similares, no importa cuáles sean los resultados, porque el impulso que los mueve es el mismo, es un impulso hacia la libertad de lograrse en plenitud, de completar su desarrollo como seres. El genio y el loco tienden a ser excluidos de la sociedad porque ésta solo acepta embriones de seres. En otras palabras, seres inconclusos. Se llamaba así lo que hoy nosotros llamamos mediocres. ¿Te puedo hacer una acotación con respecto? Va a poder entrar y salir de los dos mundos. Va a poder coexistir con una, como yo les decía, con una pata de cada lado, porque los dos mundos conviven en él. El alienado lo vive el fuero interno, lo otro en forma integral. La escritura para el genio no es un mero ejercicio más o menos bien realizado, sino que es una forma de vida. Es una concepción absolutamente surrealista, ¿no? Poesía es vivir, pero tiene bastante que ver con esto. Con respecto a la calidad, me van a preguntar ustedes. Falta de perfección técnica en el no genio, en el que vamos a encontrar ausencia de rigor, improvisación, a veces hasta cierta inocencia. Algunos se cuestionan, dicen, si cualquiera puede hacer arte, hasta los vagabundos, los borrachos, los enajenados, los presos, ¿para qué sirven las facultades, las escuelas de bellas artes, la política cultural en general? Otros se van a preguntar si tiene algún valor la obra del no artista. Lo que producen en las clínicas no tiene ningún valor de cambio, por lo menos hasta que se mueren. ¿No? Después, algunas cosas, como el caso de Van Gogh, cambian, ¿no? Sin el reconocimiento público, la verdad es que es muy difícil diferenciar la genialidad de la locura. Con respecto al valor comercial, el arte no tiene por qué pedir nada a cambio. Pero entonces, ¿por qué hay tanto interés por las obras realizadas por los no artistas? A veces los espectadores o los lectores acudimos a la obra de los locos a buscar lo que no podemos vivir o hacer. Necesitamos que sean otros los artistas, aquellos en los que imperan estas biografías tan desequilibradas, los que nos hacen sentir algo. Parece que cuanto más loco, más artista. Al menos eso a veces nos insinúa la historia del arte. Que cuanto más lejos se vaya, más adentro de las cosas se vive. Yo no lo sé, pero que hay algo en sus obras, hay. Y eso que nos viene a nosotros como retorno es lo que para ellos no tiene retorno. Para los creadores que viven en hospitales psiquiátricos,
el arte es su vía de comunicación con el mundo exterior, y creo que esto es por lo que hay que luchar. A veces se habla de un arte fuera de lo normal, pero es una definición difícil, porque una obra de arte no puede ser cuerda o loca. Simplemente plasma el mundo del autor, y su calidad de impacto depende del talento, no de otra cosa. Jacobo Fichmann, ese poeta que vivió 30 años internado en el Gorda, decía: cada loco en su mundo está totalmente cuerdo, por ende todos somos locos, o todos somos cuerdos. Todo depende de cómo se mire. La locura es subjetiva. Y lo decía un loco. De un reportaje que le hizo Vicente Citolema, quien fue su tutor, tomo estas palabras: ¿alguien sabe lo que es el alma? Lo que es el intelecto. Los médicos son buenos, hacen lo que pueden, recetan, dan consejos. Cualquier enfermedad, aún el cáncer, es un estado de locura. ¿Quiénes responderán por mí? Yo hice conducta de poesía, sentí de pronto que tenía que alejarme del mundo y me aislé. Me fui de todos, aún de mí. Yo creo que la demencia hoy es un estado natural. Eso decía Jacobo Fichmann. ¿Es la demencia o es el arte el estado natural? También podríamos preguntarnos si lo natural es la vida o la muerte, porque la escritura, y ahí vamos a lo que vos preguntabas antes, tiene un lazo profundo también con la depresión. Muchas veces en estados depresivos, y hay una enorme tendencia también en los no depresivos, a tratar de representar a la muerte. Esta anticipación de la muerte puede darse, o sea, puede plasmarse ahí en escena a través de la literatura. Obvio que es una cosa narcisista, ¿no? Esto de jugar con la propia imagen, ¿no? de un muerto. Y ya lo había hecho Chateaubriand en Memorias de Ultratumba. Proust lo hizo, Beckett lo hizo, y también muchos otros escritores. Porque este estar y jugar y desafiar a la muerte, escribiéndola, termina siendo una defensa por un lado y por otro una exaltación de la vida. Sí. ¿Por qué narcisista? Narcisista porque si yo juego, viste, con mi muerte, me estoy adjudicando demasiado poder, al menos en mi forma de encontrar el narcisismo ahí, ¿no es cierto? No siempre son narcisistas, porque ya te digo, Storni, Pizarnik, Wolf, o sea, en su obra hay un montón de cosas hay un montón de lamentos, de quejas absolutamente melancólicas que estaban presagiando el suicidio, no estaban tratando de enfrentar la muerte que los atraía en forma poderosa. Eso es otra historia. Kafka, en su diario, trató de analizar los efectos de la depresión y el trastorno bipolar, que de hecho lo tenía, y cómo los batallaba él. Cito, dice: aquel que en su vida no llega a triunfar necesita una de sus manos para separar la desesperación y la otra para registrar lo que percibe bajo los escombros. Miren qué bello que es esto, la forma de explicarlo. Puesto que él ve una cosa distinta que los otros, él está entonces muerto en vida y esencialmente no es más que un sobreviviente. O sea que a través de ese desdoblamiento, o sea, yo como otro, es que el escritor puede describir su cuadro clínico y, como tiene talento, tener una obra de arte. Obtener, ¿no? Son tantos los enfoques que podríamos darle a esto de la actitud creativa, que me gustaría analizarlo ahora por último, casi para cerrar, visto desde los enfermos. Por ejemplo, vamos a volver algunas de las declaraciones de Fichmann, ¿no? En los reportajes que le hacía Vicente. Anécdota, nos podemos quedar charlando hasta las 2 de la mañana.
Una vez Vicente le pregunta, en fin, se daba algo muy particular. Cuando hablaba o deambulaba, un discurso totalmente desquiciado, loco de la nuca. Cuando le preguntaban cosas serias, contestaba bastante serio. Y cuando escribía, no había ningún atisbo de desorden mental. O sea, era algo muy particular. Bueno, en esta entrevista le preguntan Vicente Citolema a Jacobo, ¿en qué medida la enfermedad mental puede influir en una obra artística? Dice, en mi obra, los médicos dicen que no hay en ella signos de enfermedad. De hecho, era cierto. Y yo lo creo, ya que no hay en mi poesía nada contra la gramática. Por eso hay que estudiar. ¿Y por qué está internado entonces en este sitio? Según los médicos, debido a que estoy enfermo, trastornos mentales. Yo creo, sin embargo, que la mayoría de la gente padece de trastornos mentales, incluso los médicos. ¿Es que alguien sabe acaso lo que es el alma o lo que es el intelecto? ¿Se siente usted un enfermo mental? No, rotundamente. Mis obras prueban que soy un hombre de razón. Los médicos se portan fácilmente bien, pero no pueden ser lo que no son. Simplemente toman la temperatura de la piel, dan pastillas, inyecciones, como si se tratara de un almacén. Y olvidan que en el fondo todo es una cuestión moral. Y es que no conozco a nadie que pueda entender la mente. Hacen lo que pueden. Lo terrible es que nos traen para que uno no muera por la calle y al final todos nos morimos aquí. Es el poema más famoso, El canto del cisne. Él va a definir la locura como el camino más alto y más desierto. Ese mismo camino lo transitaron algunos poetas marplatenses. Ese darse cuenta de sus miserias e intentar sobrevivir es lo que sucede hoy con Jorge Lemoine, por ejemplo. En la obra de Jorge, sin embargo, puede apreciarse de aquellos primeros libros que yo leí, de su producción de los 80, cómo lo va minando su propia enfermedad, cómo cada vez el discurso es más astillado, las imágenes o las metáforas que puede obtener menos brillantes. Ahora con esta cuestión de internet, el último registro iba por el libro número 79, hace ya más de un año que no sé si alguno de ustedes sabe algo de él. Está internado y le deben haber prohibido el uso de la internet. Pero hay que reconocer que lo que dice, no sé, puntos suspensivos. Esta es una de las últimas cosas que bajé de él de internet. Era un libro que se llama Cuentos absurdos o por qué todos ustedes son idiotas. Jorge Lemoine siempre un grado de agresividad total, ¿no? Pero bueno. Pero hay que ver que algo hay. Dice, lo de que la felicidad es estar conforme con uno mismo, pero no tener la más mínima idea, es una linda frase. Cómoda para ustedes, que no la entienden, pero que se ponen siempre palabras en la boca que le quedan como un clavel en el ojo del culo. ¿Qué? ¿No entienden? El embrollo de siempre, meterme en un pasillo redondo que vuelve sobre sí mismo y de repente perder la vista de la puerta. Tengo la manía de empezar a escribir cosas que no sé hacia dónde van. Es como ponerme un par de esquís por primera vez y echarme pendiente abajo y no ver los árboles. Lo catastrófico es que la solución está en el árbol. Pero ponerme una lapicera y un escribir y una nieve que no sé con qué nombrar, no sé. La locura no nos avisa, ni tiende la mano con los árboles. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído alguno de los poemas de los 80 o de los 90, un trabajo, incluso ganó primeros premios organizados por la Sociedad Argentina de Escritores. Vean ahora que, pero hay algo, pucha, en lo que dice, que a uno, ¿no?,
lo deja pensando. Qué bella, perdón que te he interrumpido veces ya. No, dale. Larga del otro que me parece muy larga, pero bueno, te he hecho nada. Y como que está indicando la muerte con el árbol, ¿no es cierto? No, la salvación. Pero a través de la muerte, porque si al chocar con la, como lo veo... El árbol es como la realidad, o también como pero la muerte, está ¿por qué bajo una no? pendiente que dice que se va a chocar el Le árbol. tiene la mano el árbol es porque le está salvando de la realidad, ¿no? De la locura. Pero más hacia la muerte, no es como suicida. No, lo último que quiere Jorge es morirse, eso seguro. En conversaciones con Pillon Rivière, Vicente, ¿cómo? Como objeto que le impiden a los árboles desplazarse libremente por la vida. También. Sí, o sea, lo podemos entender. Hay mucho. En el fondo igual el arte no es para entender, ¿no? Pero sí que uno siente cosas muy fuertes, ¿no? Es como que arranca, ahorita es la última ya. Es como que arranca el árbol desde que se va a alargar de la pendiente sin saber hacia dónde va la nieve. Sí. Se va a chocar. Bueno, hay una frase que la decimos todos, que es chocarse con la realidad, ¿no? Y bueno, a lo mejor es eso. También. Ya casi andamos terminando. Decía que la poesía muestra como ningún otro medio esa línea débil, ¿no? Que entre el cielo y el infierno, ¿no? La vida y la muerte, la salud y la demencia. Por eso me gustaría que compartir algunos pensamientos de talleristas de la clínica, o sea, por eso vimos la parte médica, la parte del arte, los genios, y ahora bueno, vamos a esto otro, ¿no? Para terminar después con van a ver que se ve clarísimo el desdoblamiento, la sensación de soledad, el desgarro, algunas imágenes. Vamos a ver pensamientos sueltitos, ¿eh? Quiero que te mires al espejo y te des cuenta de lo absurdo que te rodea. Otro. Quiero congraciar tu nombre con el demonio y la muerte. Yo que soy sin equidad tu consorte, aún deseando la muerte ansío el cielo. Y no comprendo este infierno, pero callo y lo nombro soledad. Si la locura existe, prefiero reír. Los poetas son peligrosos. La locura dispensa la locura. Como verán, tenía más, pero quiero ir acortando estos pensamientos. Gozan de muy buena salud. Como escribió Chesterton, el loco pierde todo menos la razón. Entonces vamos por último con esto de la literatura. ¿Qué es lo que pasa con esta literatura tan rara, no? Yo todavía, a las chicas de las 3 sigo siendo Marcelita con 50 y yo me asombro de lo que escriben los de 30. Sabemos que algo está pasando con la literatura de hoy, de los 90 para acá fundamentalmente. Es que a mí me parece que no describe al individuo enfermo, sino a la sociedad enferma. Y para hacerlo, tiene que usar un discurso. Para escribir una sociedad enferma, una escritura enferma. La literatura de hoy, igual que en la época de las vanguardias, mata lo consagrado y busca otra cosa. Yo no sé si esto será un retroceso a la época de las vanguardias o un avance. Exige otro lenguaje, uno que refleje que todo está fuera de los límites, y si todo está fuera de los límites es locura. Ese lenguaje es fragmentario. Como escribió Diana Velesi, hoy se da la astillación del lenguaje porque lo que se astilla es el hombre y la sociedad. Tanto la sociedad como la literatura parece estar al borde. Y qué coincidencia, porque hay una patología que son los borderlines, se los llama, los borderlines o los borders, familiar, como se dice así en familiar. Los borderline presentan estos síntomas y no me van a decir que no son los síntomas de toda nuestra sociedad. Inestabilidad afectiva.
episodios de intensa irritabilidad y ansiedad, ira, dificultad para controlarla, sentimientos de vacío, relaciones inestables, impulsividad, alteración de la autoimagen, estrés elevado. Yo los tengo a todos. La sociedad los tiene a todos.